Están a todo en la capital las celebraciones del Día de Muertos y este fin de semana los característicos y tradicionales personajes de esta fiesta que rinde tributo a la vida homenajeando a los muertos convivieron con los asistentes del desfile. Vamos a ver qué tal estuvo. Entre catrinas, alebrijes, carros alegóricos, calacas y miles de asistentes, se llevó a cabo el cuarto desfile internacional de Día de Muertos. Algunos minutos después de las 2 de la tarde se dio el banderazo de salida en el Zócalo capitalino. Recorrió algunas de las principales avenidas de la capital como Juárez, Reforma y 5 de Mayo, para terminar en la Estela de Luz cerca de las 5 de la tarde. La lluvia no fue impedimento para que los 2.6 millones de personas que asistieron dejaran su lugar para ver pasar, aunque sea de lejos, a los participantes. Este espectacular evento reunió a turistas de todo el mundo, como Francisco, que por tercera vez visita la Ciudad de México, pero que en esta ocasión lo hizo para presenciar el desfile. No me imaginaba, pues esto, muchísima gente y mucha alegría, mucha gente disfrazada, cumple mis expectativas. Y entonces pues una oportunidad más de disfrutar de México, un país precioso y que siempre trata muy bien a los extranjeros. Sin importar la edad, fue la oportunidad perfecta para caracterizarse de algún personaje, primordialmente de la tradicional catrina. Realmente nosotros venimos cada año, venimos a ver, venimos a tomarnos fotos con la gente, o sea, está muy entretenido, solo que hay demasiada gente y está muy saturado. Teníamos pensado venir un poco más temprano, pero incluso venimos desde el Estado de México, hasta allá está saturado todo. Para garantizar la integridad personal y patrimonial de los participantes y asistentes a la festividad cultural, la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevó a cabo un operativo de seguridad y vialidad, por lo que no se registró algún percance. Iraís Morquecho, 21 Noticias.